Mi familia no me invitó a Navidad porque, según mi hermano, no es lugar para perdedores. Simplemente asentí con calma y dejé de financiar a sus hijos y a su esposa. Ahora está perdiendo la cabeza. Realmente tenía mucha ilusión por la Navidad este año. Por primera vez, no estaba corriendo a última hora para tener todo listo. En la primera semana de diciembre ya había comprado regalos para todos: mis padres, mi hermano Javier, su esposa Inés y sus hijos. Incluso compré algunos extras, por si alguien traía invitados inesperados. No sé cómo explicarlo, pero sentía que este año sería especial. Por eso me quedé completamente sorprendido cuando, parado en el porche de la casa de mis padres, con bolsas llenas de regalos en las manos, mi madre abrió la puerta y dijo: «No queremos que estés aquí este año». Al principio pensé que era algún tipo de broma extraña. Me reí bajito, pero enseguida escuché la voz de Javier detrás de ella. «No es lugar para perdedores», dijo. «Sinceramente ya estamos todos hartos de ti». Me quedé ahí, inmóvil, mirándola. Mi padre estaba al fondo, sin decir una palabra, mirando incómodo a cualquier lado menos a mí. Mi madre parecía incómoda, pero no cambió de postura. Y Javier parecía genuinamente satisfecho consigo mismo. Una avalancha de emociones me golpeó: confusión, rabia, vergüenza. Pero, de alguna forma, me mantuve calmado. Simplemente asentí y dije: «Está bien, si así se sienten», y regresé al auto. Mientras estaba sentado en la entrada de la casa, mirando las bolsas de regalos en el asiento del copiloto, algo dentro de mí cambió. ¿No es lugar para perdedores? ¿Hartos de mí? ¿De dónde salió eso? Tenía una idea bastante clara. Javier estaba detrás de esto, pero no podía entender por qué. Siempre he sido generoso con él y su familia a lo largo de los años. Ayudé a pagar los materiales escolares de sus hijos, cubrí las cuotas del campamento de verano, e incluso contribuí para la hipoteca cuando las cosas se pusieron difíciles. Y ahora, de repente, ¿no soy bienvenido en Navidad? Decidí que no me iría todavía. Necesitaba respuestas. Dejé los regalos en el auto y volví a la puerta. Mis padres seguían ahí, susurrando entre ellos, como si no esperaran que regresara. Javier estaba tirado en el sofá, mirando su celular, actuando como si no pasara nada. No me molesté en tocar la puerta. Pero, ¿qué está pasando?, pregunté entrando. ¿Por qué no soy bienvenido en Navidad? ¿Qué hice? Javier esbozó una sonrisa sarcástica, sin siquiera apartar los ojos del celular. De verdad no entiendes, ¿verdad? Te has estado relajando últimamente. Los niños casi no recibieron nada de ti este año. Lo miré, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Me gasté cientos en regalos para tus hijos. Tienen más regalos en el coche que cualquier otra persona. Javier finalmente me miró. El año pasado hiciste más. Este año parece que no te importa. Es vergonzoso para nosotros, para ser sinceros. Me giré hacia mis padres, esperando que dijeran algo. Tal vez me defendieran o pusieran a Javier en su lugar. Pero en lugar de eso, mi madre simplemente esbozó una sonrisa incómoda y dijo: «Pero acabas de comprarte un coche nuevo. ¿Encontraste dinero para eso?». Por un segundo, no supe cómo responder. «El coche está financiado», dije, manteniendo la voz firme. «Y aunque no lo estuviera, ¿cómo comprar un coche de repente me convierte en responsable de los hijos de Javier? Ellos no son mi responsabilidad. Eres quien gana más dinero», dijo Javier, recostándose en el sofá, como si eso fuera perfectamente razonable. «Somos una familia. Las familias se ayudan. Tú siempre lo has hecho». Miré a Inés, la esposa de Javier, que estaba sentada en silencio en un rincón. No dijo ni una palabra, pero su rostro estaba rojo y miraba sus manos como si quisiera desaparecer. «¿Ese es tu argumento?», pregunté. ¿Que porque he sido generoso en el pasado ahora estoy obligado a hacerlo para siempre? ¿Y si no lo hago soy un perdedor? Javier se encogió de hombros. «Si el zapato te queda...». Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Di un paso atrás y negué con la cabeza. «¿Sabes qué? Tienes razón. No pertenezco aquí». Miré a mis padres. «Así que disfruten la Navidad». Luego me volví hacia Javier. «Y buena suerte con los regalos, porque este perdedor acaba de dejar de financiar tu vida». Me fui sin esperar una respuesta. Conduje a casa en silencio, sujetando el volante con más fuerza de lo necesario. No podía entenderlo. ¿Realmente era yo el villano de esta historia? Durante años,
Hice más de lo que debía para ayudar a mi familia, siempre estando ahí cuando Javier estaba en apuros. Me aseguré de que sus hijos nunca sintieran la presión de sus problemas financieros. Y ahora, además de no ser bienvenido en Navidad, me llamaban perdedor porque supuestamente no había hecho lo suficiente. Cuando llegué a casa, me quedé un buen rato sentado en la entrada, mirando al vacío. Las bolsas de regalos seguían en el coche, y solo con mirarlas, se me revolvía el estómago. Pasé horas eligiendo los regalos perfectos, pensando en lo que los niños iban a adorar, en lo que mis padres apreciarían. ¿Para qué? ¿Para que me dijeran que no pertenecía a ese lugar? Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Esto no se trataba solo de la Navidad o los regalos. Esto había estado construyéndose durante años, y yo había sido demasiado ciego, o quizás demasiado complaciente, para darme cuenta. La verdad es que, desde siempre, Javier se apoyaba en mí. Cuando él e Inés se casaron, enfrentaron muchas dificultades económicas. Javier nunca fue muy bueno manteniendo un trabajo estable, y el empleo a medio tiempo de Inés apenas cubría lo básico. Entré para ayudar, pensando que sería algo temporal. Algunos euros aquí, otros allá. Ayudé con el alquiler cuando estaban a punto de ser desalojados. Más tarde con la guardería del segundo hijo. Pero lo temporal se convirtió en años. Cada vez que Javier pasaba por un momento difícil, lo primero que hacía era llamarme. Y, para ser honesto, siempre decía que sí. No porque estuviera obligado, sino porque me preocupaban sus hijos. No quería que pasaran penurias. Y tampoco quería ver a mi hermano y su familia sufrir. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que creé esta dinámica. Lo hice demasiado fácil para Javier. En algún momento, su gratitud se transformó en un sentimiento de derecho. Dejó de ver lo que hacía como una ayuda y comenzó a pensar que era una obligación. ¿Y ahora? ¿Que me excluyeran de la Navidad de mi propia familia porque no hice lo suficiente? Ese fue mi límite. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza más despejada y tomé una decisión. Se acabó. No volvería a rescatar a Javier. No volvería a comprar regalos interminables para compensar la falta de esfuerzo de él. Si quería que sus hijos tuvieran las cosas que yo siempre proveía, que lo resolviera él. No fue una decisión fácil. Cortar a mi hermano significaba cortar el apoyo financiero, pero también significaba arriesgar la relación con él, con sus hijos y tal vez incluso con mis padres. Pero no podía seguir siendo tratado como un cajero automático en lugar de un hermano o un hijo. No me comuniqué con nadie y ellos tampoco me buscaron. Pensé que tal vez habían entendido el mensaje, pero debí haber imaginado que Javier no lo dejaría pasar tan fácilmente. El silencio duró hasta Año Nuevo, sin llamadas, sin mensajes, nada. No escuché nada de mis padres, de Javier o incluso de Inés. Por primera vez en años, pasé las fiestas completamente solo. No es que esperara que me buscaran, pero fue una sensación extraña cuando llegó la medianoche y mi teléfono permaneció en silencio. No voy a mentir, una parte de mí pensó en llamar, pero cada vez que tomaba el teléfono, recordaba la sonrisa de Javier y sus palabras. No es lugar para perdedores. Yo fui quien mantuvo todo unido durante años. ¿Y ellos tuvieron la audacia de tratarme como descartable? Pues bien, si querían distancia, yo se las daría. A mediados de enero empecé a notar el cambio. Inés siempre fue callada, el tipo de persona que evita los conflictos. Pero una noche, recibí un mensaje de ella, de la nada. Era corto y directo. Solo quería decir que lo siento. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Javier no me escucharía, pero pensé que debería saberlo. No tenía intención de volver a recordar esa noche, pero hay cosas que no se pueden olvidar. Era diciembre. Las calles de Madrid estaban decoradas con luces cálidas y la gente caminaba con bolsas llenas de regalos. Yo también llevaba las mías, cargadas de ilusión, pensando en el brillo en los ojos de mis sobrinos cuando vieran sus regalos y en el calor del hogar familiar. Este año me había esforzado más que nunca para hacer todo perfecto. Pero esa perfección fue destruida en un instante. Con las bolsas en las manos, subí los escalones de la casa de mis padres. El frío de la noche hacía que el aire pesara en mi pecho, pero la idea de estar con ellos me mantenía cálido. Toqué el timbre, y fue mi madre quien abrió la puerta. Su expresión no era la de bienvenida que esperaba.
Al principio pensé que algo estaba mal, algo grave, pero lo que me dijo me dejó helado. No queremos que estés aquí este año, dijo, evitando mi mirada. Por un momento pensé que era una broma. Me reí, incómodo. No podía ser real, pero luego escuché la voz de Javier, mi hermano, desde el fondo. No es lugar para perdedores. Esa maldita frase se me clavó como una daga. Miré a mi madre buscando algo, cualquier cosa. Tal vez diría que Javier estaba bromeando, que se había equivocado, pero no dijo nada. Mi padre estaba en el fondo, mirando hacia otro lado, y mi madre simplemente permaneció allí, en silencio. ¿Qué? Pregunté tratando de mantener la calma. Sentía una mezcla de vergüenza y furia ardiendo en mi pecho. Estamos cansados de ti, dijo Javier, acercándose con una sonrisa arrogante. Parecía disfrutar el momento. Cerré los ojos por un segundo, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Inspiré profundamente, asentí y dejé las bolsas en el suelo. Si es así como se sienten, no hay problema. Di media vuelta y me fui, pero no podía evitar sentir el peso de las miradas en mi espalda. Me subí al coche y me quedé allí, mirando las luces navideñas que adornaban la calle. No sabía si estaba más enfadado o dolido. ¿Perdedor? ¿Después de todo lo que hice por ellos? Javier siempre había sido un problema. Desde que éramos niños, se las arreglaba para meterse en líos, y siempre era yo quien lo sacaba. Cuando se casó con Inés, las cosas solo empeoraron. Sus problemas financieros parecían no tener fin, y cada vez que se encontraba en un aprieto, yo era su primera llamada. Durante años pagué sus deudas, la hipoteca, la educación de sus hijos. Nunca dije nada, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora, todo eso parecía inútil. Miré las bolsas de regalos en el asiento del copiloto. Había pasado semanas eligiéndolos con cuidado. Ahora solo me recordaban el desprecio que acababa de recibir. No es lugar para perdedores. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza. Finalmente encendí el motor y me dirigí a casa. El camino de vuelta fue silencioso, pero mi mente era un caos. ¿Qué les había hecho para merecer esto? ¿Por qué nadie en esa casa había defendido mi lugar? Javier era un aprovechado. Siempre lo fue. Pero mis padres, ellos eran diferentes. O al menos eso pensaba. Ahora, ya no estaba tan seguro. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en la entrada sin siquiera apagar el coche. Me quedé mirando al vacío, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de pasar. Algo no cuadraba. Javier no era inteligente, pero siempre encontraba formas de manipular a los demás. Esa noche sentí que había algo más detrás de sus palabras, como si estuviera ocultando algo. Decidí que no me iba a quedar en silencio. Javier podía haberme excluido del hogar familiar, pero yo sabía demasiado sobre él. Y si quería guerra, la tendría. Esa noche comencé a revisar viejos mensajes, correos y documentos que había acumulado a lo largo de los años. Fue entonces cuando lo encontré, un archivo que Javier había olvidado en mi ordenador años atrás. Era un registro de transferencias bancarias. Algunas de esas transacciones eran claramente ilegales. En ese momento, comprendí que tenía una pieza clave para derrumbarlo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Me habían quitado mi lugar en la familia, pero les iba a demostrar que subestimarme había sido su peor error. Justo cuando me preparaba para guardar el archivo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Inés, la esposa de Javier. Solo decía: siento mucho lo que pasó esta noche. Javier no me escuchará, pero quería que supieras que no estoy de acuerdo con él. Leí el mensaje varias veces, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Era una disculpa genuina o estaba jugando algún juego? Fuera como fuera, no podía confiar en nadie de esa casa, no después de lo que habían hecho. Por primera vez en años, me fui a la cama con una idea clara. Esto no iba a terminar aquí. La mañana siguiente desperté con una sensación que hacía años no sentía: claridad. Mientras preparaba un café, mi mente repasaba cada detalle de la noche anterior. Javier, con su sonrisa satisfecha. Mis padres, inmóviles, incapaces de defenderme. Y ese mensaje de Inés que, aunque breve, seguía rondándome como un eco incómodo. No sabía si podía confiar en ella, pero una cosa era segura: tenía una ventaja sobre ellos.
Ese archivo de transferencias bancarias era mi llave y no pensaba desperdiciarla. Encendí el ordenador y abrí nuevamente el archivo. Había nombres, números de cuentas y montos exorbitantes transferidos a destinatarios que no reconocía. Javier, aparentemente, llevaba años desviando dinero no solo mío, sino probablemente de otras personas, tal vez incluso de mis padres. Era peor de lo que imaginaba, y por primera vez sentí que tenía el control. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era otro mensaje de Inés, esta vez más largo. Sé que no tienes razones para escucharme, pero lo que pasó ayer no fue justo. Javier no tiene derecho a tratarte así después de todo lo que has hecho por nosotros. Si necesitas hablar, estoy aquí. Leí el mensaje varias veces. La parte de hablar parecía una trampa, pero el tono no era el de alguien que intentara manipularme. Dudé un momento antes de responder. Lo que necesito es la verdad. ¿Qué está ocultando Javier? No pasó mucho tiempo antes de que llegara su respuesta. No puedo decir mucho por aquí. Si quieres respuestas, ven a verme esta tarde. Javier estará fuera. Era arriesgado. Sabía que Javier no dudaría en volver la situación en mi contra si descubría que me reunía con ella. Pero la curiosidad y la posibilidad de obtener más información eran demasiado tentadoras. Respondí con un simple, estaré ahí. Pasé el resto del día preparando mis movimientos. Imprimí una copia del archivo y guardé varias encriptadas en la nube. No iba a dejar que Javier destruyera la única evidencia que tenía. Finalmente, al caer la tarde, conduje hasta la casa de mi hermano. Las luces estaban apagadas y por un segundo pensé que Inés me había tendido una trampa. Pero entonces la puerta se abrió ligeramente y vi su rostro. Entra rápido, susurró, mirando por encima del hombro. Cruzamos el umbral en silencio y me llevó hasta la sala. Era extraño estar allí después de lo ocurrido, como si las paredes mismas recordaran el desprecio de la noche anterior. Inés se sentó en el sofá nerviosa mientras yo permanecía de pie observándola. ¿Por qué me pediste que viniera?, pregunté directo al punto. Ella bajó la mirada antes de hablar. Porque hizo una pausa como si no supiera por dónde empezar. Porque Javier no es quien crees que es. Eso no era una sorpresa para mí, pero decidí dejarla continuar. ¿Qué quieres decir?, insistí, cruzando los brazos. Hace años que está metido en negocios turbios. Al principio eran cosas pequeñas, favores para conocidos, pero luego empezó a trabajar para gente peligrosa. No sé mucho, pero sé que esos documentos que encontraste podrían destruirlo. Su confesión me dejó atónito. No esperaba que admitiera tan abiertamente que Javier estaba involucrado en algo ilegal. Pero había algo en su tono que me hizo sospechar. ¿Cómo sabes que encontré los documentos?, pregunté, estrechando los ojos. Inés pareció entrar en pánico por un momento, pero luego suspiró. Porque vi que los descargaste hace años. Javier no lo sabe, pero yo siempre estuve al tanto. Me quedé en silencio, evaluando sus palabras. Si lo sabía desde el principio, ¿por qué no había hecho nada? ¿Y por qué sigues con él?, pregunté, sintiendo la ira subir por mi pecho. ¿Por qué no has dicho nada si sabías todo esto? Porque no puedo. Su voz tembló y por primera vez la vi vulnerable. Javier controla todo. Mi dinero, mi tiempo, hasta lo que digo. Si supiera que estoy hablando contigo, no sé qué sería de mí. Pero no puedo más. Quería sentir compasión, pero la rabia era más fuerte. Inés había permitido que Javier me usara durante años. Incluso si ahora estaba arrepentida, no podía ignorar su complicidad. Dame algo útil, entonces, dije finalmente, rompiendo el silencio. Algo que pueda usar para detenerlo. Inés me miró, como si luchara internamente consigo misma, antes de levantarse y caminar hacia un armario. Sacó una pequeña caja metálica y me la entregó. Esto es lo único que tengo. Son copias de contratos y facturas que Javier nunca quiso que viera. No sé si te servirán, pero... La interrumpió el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Su rostro se puso pálido. Es Javier. Tienes que irte. No dudé. Agarré la caja y salí por la puerta trasera, corriendo hasta mi coche. Apenas encendí el motor, vi a Javier entrar en la casa desde el espejo retrovisor. Mi corazón latía con fuerza, pero también sentí una chispa de triunfo. Había obtenido algo más para mi causa. Ahora solo necesitaba descubrir qué contenía esa caja. Cuando llegué a casa, abrí la caja con manos temblorosas.
Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Facturas firmadas por personas influyentes, transferencias a cuentas en el extranjero y lo peor de todo, un nombre que reconocí de inmediato. Javier no solo estaba metido en negocios turbios, estaba trabajando para alguien mucho más peligroso de lo que imaginaba. La caja metálica frente a mí contenía más de lo que jamás hubiera imaginado. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. Había transferencias a cuentas suizas, contratos firmados con empresas de dudosa legitimidad y, lo más inquietante, el nombre que aparecía repetidamente: Emilio Ferrer. Ferrer era un nombre que resonaba en las sombras de Madrid. No era una figura pública, pero entre los círculos financieros y legales, su reputación era temida. Tenía fama de ser un empresario despiadado, pero también había rumores persistentes de que controlaba una red de lavado de dinero que financiaba actividades ilícitas en toda Europa. Si Javier estaba vinculado con él, las cosas eran más serias de lo que pensé. Esto ya no era solo una disputa familiar. Javier estaba jugando con fuego, y yo tenía en mis manos la chispa para prenderlo todo. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Miré la pantalla. Era Inés. Por un momento dudé en contestar, pero lo hice. ¿Qué pasó?, pregunté directamente. Javier sabe que estuviste aquí, dijo, su voz cargada de pánico. No sé cómo, pero lo sabe. Está furioso. Me quedé en silencio, procesando la información. Por supuesto que Javier sospecharía. No era estúpido, y su naturaleza paranoica seguramente lo habría llevado a revisar cada detalle de la casa después de mi visita. ¿Te hizo algo?, pregunté, más preocupado por lo que pudiera hacerle a ella. No todavía, respondió con un susurro. Pero no puedo quedarme aquí. Si descubre que te di esa caja... Escucha, la interrumpí. Tienes que salir de ahí. No sé cómo, pero encuentra una forma. Yo puedo ayudarte, pero no puedo hacerlo si sigues a su lado. No entiendes, replicó con un tono desesperado. Él tiene conexiones. Si intento huir, me encontrará. Por un momento me sentí impotente, pero entonces recordé los documentos. Si lograba exponer a Javier y sus conexiones con Ferrer, no solo desmantelaría su mundo, sino que también le quitaría el poder que tenía sobre Inés. Tenía que actuar rápido. Déjame manejar esto, le dije finalmente. Pero necesito tiempo. Mantén la calma y no hagas nada que lo ponga más en alerta. Te llamaré cuando tenga algo concreto. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que no había mucho que pudiera decir para calmarla. Yo mismo estaba en una situación precaria, pero ahora tenía un propósito más claro. Javier no solo había destruido mi relación con mi familia, sino que también había arrastrado a su propia esposa a este infierno. No podía permitir que continuara. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a descifrar lo que había en esos documentos. No era abogado ni tenía contactos en la policía, pero sabía de alguien que podía ser útil. Mateo, un periodista de investigación que había hecho su carrera exponiendo fraudes corporativos y políticos en España. No éramos amigos, pero habíamos coincidido en una conferencia años atrás y recordaba que su enfoque directo e implacable lo hacía perfecto para esto. Le envié un mensaje explicando, en términos vagos, que tenía información sobre una red de corrupción que involucraba a figuras importantes. No mencioné nombres ni detalles, solo le pedí que se reuniera conmigo. Su respuesta llegó rápido. Mañana, 10 a.m. en la cafetería de siempre. Esto suena grande. No me hagas perder el tiempo. A la mañana siguiente, llegué temprano al lugar acordado, una pequeña cafetería en el centro de Madrid. Mateo llegó puntual, con su habitual aire de confianza. Llevaba un portátil bajo el brazo y me saludó con un gesto breve antes de sentarse frente a mí. ¿Qué tienes?, preguntó sin perder tiempo. Abrí la carpeta que había traído conmigo y le mostré algunos de los documentos más reveladores. Su expresión cambió de curiosidad a asombro a medida que los revisaba. Esto comenzó pasando rápidamente las páginas. Esto es enorme. ¿De dónde lo sacaste? Eso no importa ahora, respondí, manteniéndome reservado. Lo que importa es que podemos usarlo para exponer a Javier y con suerte a Ferrer. Mateo levantó la vista, evaluándome. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Emilio Ferrer no es cualquier empresario. Si vas contra él, no habrá marcha atrás. No me importa, dije con firmeza. Solo dime si puedes ayudarme.
Él asintió lentamente. Puedo empezar a investigar, pero necesitaré más información, algo que conecte todo esto de manera irrefutable. Trabajaré en eso, respondí. Antes de que pudiéramos continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Inés. Javier está cada vez más paranoico. Creo que sospecha de Ferrer. Algo va mal. Le mostré el mensaje a Mateo, quien frunció el ceño. Eso podría ser peligroso, dijo. Si Ferrer piensa que Javier es una amenaza, podría deshacerse de él. La idea era inquietante, pero también podría jugar a mi favor. Si Javier y Ferrer estaban en conflicto, tal vez podría usar eso como ventaja. Sin embargo, significaba que tenía que moverme aún más rápido. Había entrado en un juego peligroso, pero no iba a detenerme ahora. Mateo guardó los documentos en su portátil y me miró con seriedad. Voy a necesitar unas semanas para atar cabos. Mientras tanto, mantén la cabeza baja. Si Ferrer te identifica como una amenaza, no dudarán en ir tras ti. Asentí, sabiendo que cada paso que daba me acercaba más al peligro. Pero también sabía que, si lograba desmantelar todo esto, finalmente tendría mi venganza. Esa noche, mientras revisaba mis notas, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Al contestar, su voz sonaba temblorosa. Tenemos que hablar. Es sobre Javier. Mi madre nunca había sido una mujer que alzara la voz o tomara partido en los conflictos familiares. Siempre estuvo al margen, calmando las aguas cuando las cosas se complicaban. Pero esa llamada fue diferente. Su tono tembloroso, casi apagado, me hizo detener todo lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa con Javier?, pregunté, directo al punto. No puedo hablar mucho por teléfono, respondió rápidamente. Pero las cosas están fuera de control. Necesito verte. ¿Por qué debería? Mi voz sonaba fría, incluso para mí mismo. Después de lo que hicieron en Navidad, no estaba dispuesto a hacerle favores. Hubo un largo silencio antes de que contestara. Porque creo que me equivoqué contigo. Por favor, dame una oportunidad para explicarte. Algo en sus palabras me inquietó. No sonaba como la mujer que me cerró la puerta en la cara días atrás. Aunque desconfiaba de sus intenciones, decidí darle el beneficio de la duda. «Está bien», dije finalmente. «Dime dónde». Quedamos en vernos en un pequeño parque cerca de su casa, un lugar público lo suficientemente neutral para sentirme seguro. Cuando llegué, la vi sentada en un banco, mirando al suelo. Parecía más vieja de lo que recordaba, como si la culpa y el cansancio la hubieran envejecido de golpe. Me acerqué lentamente, sin saber exactamente qué esperar. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió débilmente, pero esa sonrisa desapareció rápidamente. «Gracias por venir», dijo mientras yo tomaba asiento a su lado. No respondí. En lugar de eso, la miré, esperando que hablara. «No sé por dónde empezar», admitió entrelazando las manos nerviosamente. Todo lo que pasó en Navidad, fue un error. No debería haber permitido que Javier te tratara así. Sentí un nudo en el estómago. No era una disculpa directa, pero era lo más cercano que había escuchado. «¿Y por qué lo permitiste?», pregunté, incapaz de contener mi resentimiento. «¿Qué te hizo pensar que yo merecía eso?». Bajó la mirada nuevamente, como si las palabras que necesitaba decir fueran demasiado pesadas. «Porque Javier nos hizo creer cosas que no eran ciertas. Nos dijo que tú habías estado robando dinero de la familia, que te habías aprovechado de nosotros durante años». Solté una risa amarga. «¿Y le creíste?», pregunté, mi voz cargada de incredulidad. «¿Después de todo lo que hice por ustedes?». No quería creerlo, pero Javier fue muy convincente. Dijo que tenía pruebas, y su voz se quebró. «Tu padre y yo estábamos tan asustados por lo que eso significaría para la familia que no hicimos preguntas. Solo lo seguimos». Era difícil procesar lo que estaba escuchando. Javier había manipulado no solo la situación, sino también a nuestros propios padres para volverlos en mi contra. Y lo había hecho con tanta facilidad que apenas podían admitirlo ahora. «¿Y por qué me cuentas esto ahora?», pregunté finalmente. Mi madre respiró hondo antes de responder. «Porque creo que Javier está en problemas, serios problemas, y no sé qué hacer». «¿Problemas con quién?». Mi voz se endureció. «No lo sé exactamente», admitió, «pero lleva días actuando extraño. Recibe llamadas a todas horas,
Y cuando intenta hablar con tu padre, siempre terminan peleando. Ayer lo escuché mencionar el nombre de Emilio Ferrer. Ese nombre encendió todas las alarmas en mi cabeza. ¿Qué más sabes sobre Ferrer?, pregunté intentando mantener la calma. Solo que Javier parece estar aterrorizado. Dice que necesita más dinero, pero no dice para qué. Creo que está en algo que no puede manejar. Por un momento consideré no involucrarme. Después de todo, esto era exactamente lo que Javier se merecía. Pero sabía que cuanto más profundamente estuviera metido con Ferrer, más peligroso sería para todos los que estuvieran cerca de él, incluidos mis padres. Mamá, necesito que seas completamente honesta conmigo, dije mirándola directamente a los ojos. ¿Sabías algo sobre los negocios de Javier? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, al menos no al principio, pero hace unos meses encontré papeles en su habitación. Contratos, facturas, cosas que no entendí del todo, pero me parecieron sospechosas. Cuando le pregunté, se enfadó y me dijo que no metiera las narices donde no debía. ¿Tienes esos papeles?, pregunté. Ella negó nuevamente. No, Javier se deshizo de ellos. Cerré los ojos por un momento, intentando pensar con claridad. Cada vez quedaba más claro que Javier estaba atrapado en algo que no podía controlar, y mi familia estaba en medio del fuego cruzado. Escucha, dije finalmente, no puedo prometerte nada, pero voy a hacer todo lo posible por resolver esto. Necesito que tú y papá se mantengan alejados de Javier por un tiempo. No quiero que os arrastre más en esto. Mi madre asintió, aunque su expresión reflejaba duda y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, encargarme de Javier. La dejé allí, todavía sentada en el banco, y me dirigí directamente a mi coche. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Javier estaba desesperado, eso significaba que Ferrer había empezado a presionarlo, y si estaba actuando de manera errática, tal vez había una forma de usar eso a mi favor. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente los documentos que tenía, recibí un mensaje de Mateo. Solo decía, Ferrer tiene un socio en Madrid, un político. Si lo conectamos, podemos derribar a ambos. Esa noche, después del mensaje de Mateo, me quedé mirando la pantalla del teléfono, tratando de asimilar lo que acababa de leer. Un político involucrado con Ferrer. No era solo corrupción financiera. Ahora estábamos hablando de una red de poder que probablemente se extendía más allá de lo que había imaginado. Javier no era más que un peón en un juego mucho más grande, pero eso no lo hacía menos culpable. Si Mateo estaba en lo correcto, esta conexión podía ser el hilo del que tirar para derribar todo. Le respondí de inmediato. ¿Quién es el político? ¿Tienes algo sólido? La respuesta no tardó. Se llama Alfonso Ordóñez, diputado en el Congreso. Estoy buscando pruebas, pero las conexiones están ahí. Necesito acceso a más documentos. Alfonso Ordóñez. Recordaba el nombre de las noticias. Siempre aparecía como un defensor de políticas de crecimiento económico, con un discurso impecable y una sonrisa carismática que convencía a cualquiera. Nunca imaginé que detrás de esa fachada pudiera estar vinculado a un hombre como Ferrer. Abrí la caja metálica que Inés me había dado y comencé a buscar frenéticamente entre los papeles. Contratos, facturas, notas de reuniones. Todo indicaba actividad ilegal, pero no había ninguna mención directa a Ordóñez. Sin embargo, un detalle llamó mi atención. Varias transacciones estaban marcadas con una sigla repetitiva, AO, y correlacionadas con grandes cantidades de dinero transferidas a una cuenta offshore. Tomé fotos de los documentos y las envié a Mateo. Mira esto, ¿crees que AO podría ser Alfonso Ordóñez? No tardó en contestar. Si lo es, esto lo conecta directamente con Ferrer. Déjame investigarlo. Nos vemos mañana en mi oficina. Apagué el teléfono y me dejé caer en el sofá. Mi mente estaba dividida entre el alivio de estar cada vez más cerca de la verdad y la creciente sensación de peligro. Si Ferrer era tan poderoso como decían, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo desenterrábamos su red. A la mañana siguiente, fui al pequeño despacho de Mateo en el centro de Madrid. No era más que un cubículo abarrotado de papeles, recortes de periódicos y una pizarra blanca llena de nombres y fechas. Mateo estaba sentado frente a su ordenador, con varias pantallas mostrando gráficos y documentos. «Esto es grande»,
dijo sin preámbulos cuando entré. AO no es solo Alfonso Ordóñez. Las iniciales aparecen en múltiples documentos relacionados con Ferrer. Es evidente que están trabajando juntos. Me señaló la pantalla, donde mostraba una serie de transferencias que coincidían con los registros que yo había encontrado. Eran cifras millonarias, movimientos que indicaban una red de lavado de dinero que financiaba proyectos turbios bajo el amparo de empresas fachada. ¿Y Javier?, pregunté cruzando los brazos. ¿Dónde encaja en todo esto? Mateo se giró hacia mí. Es un intermediario, un tipo de bajo nivel que facilita las transacciones y se asegura de que el dinero fluya sin levantar sospechas. Pero Ferrer no lo necesita a él, necesita su silencio. Y si Javier está actuando errático, no va a durar mucho tiempo. Me quedé en silencio, considerando mis opciones. Si Javier era solo una pieza menor, tal vez no valía la pena enfocarme en él, pero exponerlo sería el primer paso para llegar a Ferrer y Ordóñez. Mateo debía haber leído mis pensamientos, porque continuó. No podemos atacar a Ferrer directamente. Si lo hacemos sin pruebas contundentes, nos aplastará. Pero si Javier comete un error, podemos usarlo para que tire de la cuerda. ¿Un error como qué?, pregunté. Mateo sonrió levemente. Como ponerse en contacto con Ferrer para pedir ayuda. Esa misma tarde, decidí visitar a Inés. No confiaba completamente en ella, pero sabía que era la única que podía darme información directa sobre los movimientos de Javier. Cuando llegué, la encontré sentada en la sala, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. ¿Qué pasó ahora?, pregunté al entrar. Javier está desesperado, respondió con un temblor en la voz. Esta mañana lo escuché hablando con alguien por teléfono. Creo que era Ferrer. Le estaba rogando por una reunión. Eso era exactamente lo que necesitábamos. ¿Dijo dónde sería la reunión?, pregunté, tratando de no parecer demasiado ansioso. Ella asintió. Mencionó un club privado en el centro, El Mirador. Dijo que lo vería allí esta noche. El Mirador era conocido por ser un lugar exclusivo donde empresarios y políticos cerraban acuerdos fuera del escrutinio público. Si Javier iba a reunirse con Ferrer allí, era mi oportunidad para obtener algo incriminatorio. Inés, necesito que sigas escuchando. Si Javier vuelve a mencionar algo sobre Ferrer o esa reunión, dímelo de inmediato. ¿Qué vas a hacer?, preguntó alarmada. Lo que sea necesario para terminar con esto, respondí antes de marcharme. Esa noche, estacioné mi coche cerca de El Mirador y me quedé esperando. No tenía acceso al club, pero confiaba en que Javier hiciera algo que delatara su nerviosismo. No pasó mucho tiempo antes de que llegara en su coche. Estaba solo, mirando constantemente a su alrededor antes de entrar al edificio. Tomé fotos desde la distancia, asegurándome de documentar su presencia allí. Ahora solo necesitaba pruebas de lo que estaba pasando dentro. Mientras pensaba en cómo proceder, recibí un mensaje de Mateo. He conseguido acceso a una cámara de seguridad cercana. Te mando lo que grabe. Unos minutos después, recibí un video. Era una imagen borrosa, pero reconocí a Javier sentado en una mesa junto a un hombre mayor con cabello gris y una postura intimidante. Emilio Ferrer. El corazón me dio un vuelco. Estaban hablando, aunque no podía escuchar lo que decían, pero lo más importante era que había evidencia visual de que Javier estaba en contacto directo con Ferrer. Antes de que pudiera pensar en el siguiente paso, algo en el video llamó mi atención. Ferrer sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Javier, quien lo tomó con manos temblorosas. No podía ver lo que contenía, pero la expresión de Javier lo decía todo. Miedo. Esta era mi oportunidad. Tenía que interceptar ese sobre. Esa noche, mientras veía el video repetidamente, cada cuadro se convertía en un fragmento de la verdad que buscaba desesperadamente. Javier, sentado frente a Ferrer, nervioso, casi temblando al recibir ese sobre. No sabía qué había dentro, pero su expresión lo decía todo. Era algo importante, algo que probablemente marcaba su destino, y yo tenía que averiguar qué era. Llamé a Mateo, mi única conexión en este caos, y le expliqué lo que había visto. Necesitamos ese sobre, dije con firmeza. Eso será complicado, respondió, su voz cargada de preocupación. Ferrer no va a dejar nada incriminatorio al alcance de cualquiera. Si entregó algo, probablemente fue para presionar a Javier.
Entonces hay que presionarlo nosotros primero, dije, decidido. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Mateo respondiera. Tengo una idea, pero no te va a gustar. A la mañana siguiente, Mateo me explicó su plan. La clave era interceptar a Javier antes de que pudiera actuar con lo que fuera que había recibido de Ferrer. Pero no podíamos hacerlo directamente. Javier aún no sabía que lo estábamos siguiendo tan de cerca. En cambio, usaríamos a Inés como señuelo. Esto es peligroso, advirtió Mateo. Si Javier sospecha de Inés, podría volverse contra ella. Ya lo sé, respondí, mientras me pasaba una mano por el cabello, frustrado. Pero no tenemos otra opción. Me reuní con Inés esa tarde. Había dudas en sus ojos, pero también una determinación que no había visto antes. Ella también estaba cansada de vivir bajo la sombra de Javier. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con un tono firme. Le expliqué el plan. Su tarea era simple: encontrar el sobre y asegurarse de que Javier no lo llevara a ningún lado antes de que nosotros lo interceptáramos. Parecía sencillo, pero sabía que cada movimiento que hacía ponía en riesgo su seguridad. ¿Y si me descubre?, preguntó mirando sus manos. Confía en mí, no va a pasar. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía realmente. Esa noche me estacioné cerca de la casa de Javier, esperando la señal de Inés. Había decidido enfrentarlo directamente si era necesario, pero quería darle la oportunidad de actuar primero. Cuando finalmente sonó mi teléfono, su voz al otro lado de la línea me dejó claro que algo había salido mal. Lo encontró, dijo con un tono bajo y rápido. Javier está revisando el sobre ahora mismo. No sé qué hacer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mantén la calma, dije. Estoy en camino. Colgué y arranqué el coche, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de mí. Cuando llegué a la casa, me detuve a unos metros de distancia y observé. Las luces del salón estaban encendidas, y la silueta de Javier se movía frenéticamente dentro. Algo lo estaba poniendo nervioso, y tenía que aprovechar ese momento. Toqué la puerta con fuerza, esperando que mi irrupción lo desestabilizara aún más. Cuando abrió, su expresión pasó de sorpresa a enojo en un segundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó cruzando los brazos. Necesitamos hablar, dije, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. No tienes derecho a entrar en mi casa, gruñó, pero no hizo nada para detenerme. Inés estaba sentada en el sofá, mirándome con una mezcla de alivio y preocupación. Javier cerró la puerta detrás de mí y se giró con una mirada furiosa. ¿Qué demonios quieres?, me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. Quiero saber qué estás haciendo con Ferrer. La reacción de Javier fue inmediata. Su rostro palideció, y por un momento vi el miedo en sus ojos, pero rápidamente se recuperó y trató de mostrarse desafiante. No sé de qué hablas. No juegues conmigo, dije, acercándome un paso más. Lo sé todo. Sé que te reuniste con Ferrer anoche. Sé que te dio algo, y quiero saber qué es. Javier rió, aunque su tono era más nervioso que burlón. ¿Crees que puedes venir aquí a exigirme respuestas? No sabes en lo que te estás metiendo. Tú tampoco, respondí cruzando los brazos, porque si sigues jugando con Ferrer, serás el próximo en desaparecer. El silencio en la sala era pesado, y pude ver cómo Javier empezaba a dudar. Finalmente, soltó un suspiro y se dejó caer en el sofá, mirando al suelo. No tengo elección, dijo en voz baja. Siempre hay una elección, respondí. Pero primero, muéstrame ese sobre. Javier levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo sabes del sobre? Porque te vi anoche. Mentí, intentando mantener la ventaja. Sé lo que estás haciendo y no voy a dejar que arrastres a más personas contigo. Por un momento, pensé que se negaría, pero finalmente se levantó y caminó hacia una mesa cercana. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso que arrojó hacia mí. Ahí está. ¿Feliz?, espetó. Tomé el sobre y lo abrí con cuidado. Dentro había una serie de papeles, contratos falsificados, transferencias bancarias y, lo más importante, una lista de nombres. Nombres que no reconocía, pero que seguramente eran de personas vinculadas a la red de Ferrer. Esto era lo que necesitábamos. No sabes lo que acabas de hacer, dije, guardando los papeles. Javier me miró con una mezcla de resentimiento y temor. Solo te aviso una cosa. Si Ferrer descubre que tienes eso, no solo irá tras de mí,
también irá tras de ti. Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. Entonces será mejor que corras, Javier, porque cuando todo esto salga a la luz, tú serás el primero en caer. Salí de la casa sin mirar atrás, con el sobre firmemente apretado en mis manos. Sabía que lo que había hecho me había puesto directamente en el radar de Ferrer, pero no me importaba. Ahora tenía las pruebas que necesitaba. Esa misma noche me reuní con Mateo y le entregué los documentos. Su reacción fue inmediata. Esto es suficiente para empezar, pero necesitaré tiempo para analizar todo. Hazlo rápido, dije, porque Ferrer no va a esperar. Mientras Mateo revisaba los papeles, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de ese número desconocido me dejó helado. Era breve, pero la amenaza implícita era clara. Alguien sabía que estaba investigando. Probablemente Ferrer, o tal vez alguien de su red. Mi mente empezó a analizar todas las posibilidades. ¿Cómo lo sabían? ¿Habría sido Mateo descuidado con los documentos? O tal vez Javier había abierto la boca. Fuera quien fuera, esto confirmaba que estábamos tocando terreno peligroso. Pero retroceder no era una opción. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el mensaje, pensando en los pasos a seguir. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era Mateo. Tenemos un problema, dijo sin rodeos. ¿Qué pasó? Uno de los nombres en los documentos que me diste... Bueno, digamos que es alguien con mucho peso en el gobierno. Hizo una pausa. Y parece que ya están al tanto de que tenemos esta información. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Mi ordenador fue hackeado esta madrugada. Apenas me di cuenta porque dejaron un rastro obvio, como si quisieran que supiera que estaban ahí. Esto es un aviso. La línea quedó en silencio unos segundos antes de que Mateo continuara. Tenemos que movernos rápido. Si publicamos esto ahora sin contexto, podríamos perder credibilidad, pero si esperamos demasiado nos aplastarán. ¿Qué propones?, pregunté. Necesitamos algo más. Algo que conecte directamente a Ferrer con los políticos. Si conseguimos una grabación, un testimonio, algo, será suficiente para hundirlos. Sabía lo que eso significaba. Necesitábamos un infiltrado. Alguien que pudiera acercarse lo suficiente a Ferrer para obtener la prueba que faltaba. Y solo había una persona que encajaba en ese perfil. A la tarde, me reuní con Inés en un café discreto. La encontré mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Cuando me senté frente a ella, levantó la vista con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Qué pasó ahora?, preguntó casi sin emoción. Necesito tu ayuda, dije directamente. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué tipo de ayuda? Ferrer y Javier tienen información incriminatoria, pero necesitamos más, algo definitivo. Hice una pausa. Y tú eres la única que puede acercarse lo suficiente para obtenerlo. Inés negó con la cabeza de inmediato. ¿Quieres que me meta con Ferrer? ¿Estás loco?, dijo, casi levantándose de su asiento. Ese hombre no es un simple criminal, es un monstruo. Si sospecha de mí, no viviré para contarlo. Inés, escúchame. Mi voz era firme, pero no quería sonar desesperado. No te estoy pidiendo que te arriesgues sin razón, pero tienes acceso a Javier y él está perdiendo el control. Si conseguimos algo sólido, podemos sacarlos a ambos del juego. Ella permaneció en silencio, mirando su taza de café como si buscara una respuesta en el líquido oscuro. Finalmente, levantó la vista. Está bien, dijo con un tono decidido que no había esperado. Pero si hago esto, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondí. Sácame de esta vida, a mí y a mis hijos. Cuando todo esto termine, quiero empezar de nuevo. Lejos de Javier, lejos de todo. Asentí lentamente. Lo haré, te lo prometo. Esa noche, Inés volvió a la casa con un plan. Su objetivo era simple: encontrar algo en el ordenador o los documentos de Javier que pudiera vincular directamente a Ferrer con sus operaciones. Pero para hacerlo, necesitaba actuar con cuidado, asegurándose de no levantar sospechas. Me mantuve en contacto con ella por mensaje, esperando actualizaciones. Cada minuto que pasaba sentía como si una cuerda invisible se apretara alrededor de mi cuello. Finalmente, alrededor de la medianoche, recibí un mensaje.
Encontré algo. Archivos en su ordenador. Estoy copiando todo. Pero creo que me escuchó. Mi corazón dio un vuelco. Inés estaba en peligro. Voy para allá. Escribí de inmediato. Arranqué el coche y me dirigí a la casa de Javier tan rápido como pude. Cuando llegué, las luces estaban encendidas y podía escuchar gritos desde el interior. Me acerqué a la ventana del salón y vi a Javier enfrentando a Inés, su rostro rojo de furia. ¿Qué estás haciendo con mi ordenador?, gritaba, mientras Inés retrocedía hacia la pared. No es lo que piensas, intentaba explicarse, pero era evidente que Javier no le creía. No podía quedarme viendo. Golpeé la puerta con fuerza, y cuando Javier abrió, su sorpresa fue palpable. ¿Qué haces aquí?, gruñó. Eso no importa ahora. Lo empujé para entrar, posicionándome entre él e Inés. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo que quiero saber, respondió Javier, apuntándome con un dedo acusador. ¿Qué estás haciendo con mi esposa? ¿Por qué está revisando mi ordenador? Inés, aprovechando la distracción, me entregó un pendrive con discreción. Lo guardé en el bolsillo sin que Javier lo notara. Solo estoy aquí para asegurarme de que no hagas nada estúpido, dije, manteniendo la calma. Ya basta de juegos. Sé que estás detrás de todo esto. Estás intentando destruirme. Javier estaba perdiendo el control, y eso lo hacía aún más peligroso. ¿Destruirte?, respondí, mi tono sarcástico. Te estás destruyendo solo, Javier. Y cuando todo salga a la luz, será culpa tuya. Por un momento, pensé que iba a golpearme, pero finalmente retrocedió, derrotado. Largo de mi casa, espetó. Y llévate a ella también. No esperé más. Tomé a Inés del brazo y la llevé conmigo. Cuando estábamos en el coche, ella finalmente habló. Lo tengo todo. Nombres, fechas, transacciones. Está todo en ese pendrive. La miré por un segundo antes de arrancar. Lo hiciste bien. Inés, ahora es nuestra oportunidad de acabar con esto. Mientras conducía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Alfonso Ordóñez convocó una reunión de emergencia mañana. Creo que están planeando algo grande. La noticia de la reunión de emergencia convocada por Alfonso Ordóñez resonaba en mi mente como un tambor. Si Mateo tenía razón, esta reunión era clave para los planes de Ferrer y Ordóñez, y podría ser nuestra única oportunidad de desmantelar todo el entramado. Pero también era un riesgo. Si se daban cuenta de que estábamos tras ellos, podrían barrer cualquier evidencia antes de que tuviéramos la oportunidad de exponerlos. Esa mañana, me encontré con Mateo en su oficina. Él estaba rodeado de pantallas con diagramas y documentos proyectados. Sobre la mesa, el pendrive que Inés había conseguido estaba conectado a su ordenador. Su rostro era una mezcla de concentración y entusiasmo. «Esto es dinamita pura», dijo, señalando la pantalla. «Tenemos transferencias directas desde las cuentas de Ferrer hacia cuentas vinculadas a Ordóñez. También hay notas sobre reuniones, incluidos lugares y fechas. Esto conecta a Ferrer con varios proyectos de infraestructura que, sospecho, son fachadas para lavar dinero». «¿Y Javier?», pregunté. «Él es el intermediario de las operaciones más pequeñas. Básicamente un eslabón que hace el trabajo sucio, pero no tiene la visión completa del esquema». Mateo se recostó en su silla y me miró. «La reunión de Ordóñez mañana podría ser el clavo en su ataúd. Si logramos entrar y grabar algo incriminatorio, no podrán escapar». Asentí, sabiendo que este era el momento decisivo. «¿Cómo vamos a infiltrarnos?», pregunté. Mateo sonrió. «Ya lo pensé. Tengo un contacto que trabaja en el hotel donde será la reunión. Nos ayudará a instalar micrófonos en la sala antes de que lleguen. Esa noche, nos preparamos para la operación». Inés había decidido quedarse en un lugar seguro con sus hijos. No quería arriesgarse más, y yo no la culpaba. Antes de partir, me dejó un mensaje claro. «Hunde a Javier y a Ferrer, pero ten cuidado. No quiero que esto te destruya a ti también». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, mientras me dirigía al hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Mateo y yo llegamos temprano, vestidos como parte del personal de mantenimiento. Su contacto, una joven llamada Ana, nos guió hasta la sala de conferencias. Era un salón amplio, con una mesa de cristal en el centro y un elegante candelabro que reflejaba la luz en las paredes. «Tienen la sala reservada para las 8 de la mañana», dijo Ana mientras nos mostraba el lugar. «Solo tendrán acceso Ordóñez,
Ferrer y un par de sus asociados. Mateo asintió y comenzó a instalar los micrófonos. Mientras él trabajaba, yo revisaba el lugar, asegurándome de que no hubiera cámaras que pudieran delatarnos. Todo parecía ir según lo planeado, pero la tensión era palpable. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, pregunté en voz baja. Mateo se detuvo por un momento y me miró. Nada en esto es seguro, pero si no lo intentamos, ellos ganan. Terminamos de instalar el equipo y salimos del hotel sin llamar la atención. Ahora solo quedaba esperar. A la mañana siguiente, Mateo y yo nos reunimos en su oficina para monitorear la reunión. Habíamos instalado un micrófono oculto en el candelabro y otro cerca de la mesa principal. Las grabaciones se transmitían en tiempo real a una de sus pantallas. A las 8 en punto, vimos llegar a Ordóñez y Ferrer, seguidos por dos hombres que parecían guardaespaldas. Ambos se sentaron frente a la mesa, sus rostros tensos. «Esto no pinta bien», murmuró Mateo, ajustando los niveles de audio. «¿Qué dicen?», pregunté, inclinándome hacia la pantalla. La conversación comenzó con un tono bajo y contenido. Ferrer hablaba sobre las recientes filtraciones en su red, claramente molesto. «No podemos permitir más errores». «Alfonso», dijo Ferrer, su voz profunda resonando por los altavoces. «Si esto se filtra, estamos muertos». «No me lo recuerdes», respondió Ordóñez con un tono cortante. «Pero necesitamos soluciones, no quejas. ¿Quién crees que está detrás de esto?» «Puede ser Javier. Últimamente no confío en él». Ferrer hizo una pausa. «O ese hermano suyo, el que dejó de financiarlo. Hay algo extraño en él». Mateo y yo nos miramos. Sabían que estábamos cerca. «¿Qué hacemos con Javier?», preguntó Ordóñez. «Si sigue siendo un problema, lo eliminamos». La frialdad en la voz de Ferrer me hizo apretar los puños. La conversación continuó, revelando detalles sobre cuentas en paraísos fiscales y nuevas transacciones planeadas para desviar más dinero. Mateo grababa todo, con una expresión de concentración absoluta. «Esto es suficiente para hundirlos», dijo en voz baja. «Pero necesitamos que mencionen algo más concreto, como si el universo escuchara nuestras plegarias». Ferrer soltó algo que nos dejó helados. «Asegúrate de que esos contratos para las obras en Valencia pasen sin problemas. Esos fondos son esenciales para el próximo movimiento». Valencia. Era la primera vez que mencionaban una ubicación específica. Mateo rápidamente buscó en sus archivos y encontró información sobre un proyecto de infraestructura financiado por el gobierno en esa ciudad. «Este proyecto es una fachada. Si lo conectamos con las transferencias que tenemos, los tenemos atrapados». Antes de que pudiéramos celebrar, la reunión dio un giro inesperado. Uno de los guardaespaldas entró en la sala con un teléfono en la mano. «Señor Ferrer, tenemos un problema. Alguien está revisando sus movimientos en Valencia. Parece que la prensa está involucrada». Ferrer se levantó bruscamente. «¿Quién? ¿Cómo lo saben?». La conversación se volvió caótica, pero estaba claro que alguien más había estado investigando por su cuenta. ¿Un rival? ¿O tal vez un periodista que había llegado a las mismas pistas? Cuando la reunión terminó, Mateo y yo nos quedamos en silencio. Habíamos obtenido pruebas suficientes para exponerlos, pero ahora sabíamos que no éramos los únicos moviéndonos en las sombras. Esa misma tarde, recibí otro mensaje de un número desconocido. «Deja Valencia. Esta es tu última advertencia». El mensaje amenazador que había recibido resonaba en mi mente mientras intentaba mantener la calma. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Alguien sabía que estábamos cerca de desmantelar la red de Ferrer y estaba dispuesto a todo para detenernos. Pero si pensaban que iba a retroceder, no podían estar más equivocados. Me reuní con Mateo esa tarde para analizar nuestra próxima jugada. Su oficina, normalmente un caos organizado, ahora parecía un campo de batalla. Pantallas llenas de gráficos, notas pegadas en las paredes y documentos esparcidos por el escritorio. Mateo estaba concentrado revisando los audios de la reunión. «¿Qué opinas?», pregunté mientras me sentaba frente a él. «Tenemos suficiente para exponerlos, pero no es suficiente para mandarlos a prisión», respondió sin levantar la vista. «Necesitamos pruebas físicas, documentos oficiales, cuentas vinculadas directamente a sus nombres». «¿Qué tal lo de Valencia?», sugerí. «Mencionaron contratos. Podría haber algo en las oficinas locales».
Mateo asintió lentamente. Es arriesgado, pero es nuestra mejor opción. Si conseguimos esos contratos, podemos conectar todo. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, Mateo y yo preparamos un viaje a Valencia. Nos pusimos en contacto con un periodista local que trabajaba en exposiciones de corrupción. Su nombre era Clara, una mujer joven, pero con una reputación feroz en el mundo del periodismo investigativo. Cuando le expliqué lo que buscábamos, aceptó ayudarnos sin dudar. Ferrer tiene contactos aquí, advirtió Clara cuando nos reunimos en un café en el centro de Valencia. Si sospechan que estamos cerca de algo, no dudarán en tomar medidas drásticas. Ya nos lo dejaron claro, respondí, mostrando el mensaje que había recibido. Ella frunció el ceño. Entonces, necesitamos movernos rápido. Tengo una fuente dentro del ayuntamiento que puede darnos acceso a los archivos de los contratos, pero no será fácil. A la medianoche, nos dirigimos al edificio del ayuntamiento. Clara había coordinado con su fuente para que nos permitieran entrar discretamente. El lugar estaba desierto, excepto por unos pocos guardias de seguridad. Mientras Clara y Mateo se encargaban de distraerlos, yo me dirigí al archivo. La sala de archivos era un espacio amplio y frío, con filas interminables de estanterías llenas de documentos. Usando las indicaciones que Clara nos había dado, busqué los contratos relacionados con los proyectos de infraestructura mencionados en la reunión. Finalmente, encontré una carpeta etiquetada como Inversiones Estratégicas 2024, Valencia. Dentro había documentos que confirmaban nuestras sospechas. Ferrer y Ordóñez habían usado el proyecto como una fachada para desviar fondos. Los papeles mostraban transferencias directas a empresas fantasmas y nombres vinculados a las cuentas offshore que ya habíamos identificado. Esto era lo que necesitábamos. Antes de que pudiera salir de la sala, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Apagué la linterna y me escondí detrás de una estantería. La puerta se abrió y dos hombres entraron, hablando en voz baja. Dijeron que alguien podría intentar acceder a los archivos esta noche. Tenemos que revisar todo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración mientras los hombres encendían las luces y comenzaban a inspeccionar la sala. Uno de ellos pasó a pocos metros de donde yo estaba escondido. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una forma de salir sin ser descubierto. Cuando los hombres se acercaron al extremo opuesto de la sala, aproveché el momento para moverme hacia la puerta. Mis pasos eran lentos y silenciosos, pero cada crujido del suelo parecía ensordecedor. Justo cuando llegué a la salida, uno de los hombres se giró. «¿Quién está ahí?», gritó. No esperé a averiguarlo. Corrí por el pasillo, sosteniendo la carpeta con fuerza. Escuché los pasos detrás de mí, acercándose rápidamente. Al llegar al vestíbulo vi a Mateo y Clara esperándome. «¡Corran!», grité. No hicieron preguntas. Salimos del edificio y corrimos hacia el coche, los guardias pisándonos los talones. Mateo arrancó el motor justo cuando los hombres salían por la puerta principal. Nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás el ayuntamiento. Cuando finalmente estuvimos a salvo, abrimos la carpeta para revisar su contenido. Mateo no pudo evitar sonreír al ver los documentos. «Esto es oro puro. Con esto podemos hundirlos». Clara, sin embargo, parecía preocupada. «Ferrer no se quedará de brazos cruzados. Ahora saben que estamos detrás de ellos». Tenía razón. El golpe que acabábamos de dar nos ponía en una posición peligrosa, pero también nos daba una ventaja. Ahora teníamos el poder para exponer toda su red. De vuelta en Madrid, Mateo comenzó a preparar el informe final. Planeaba publicarlo en varios medios de comunicación al mismo tiempo, asegurándose de que Ferrer y Ordóñez no tuvieran tiempo de reaccionar. Mientras él trabajaba, yo decidí visitar a mis padres. Necesitaba advertirles del peligro que se avecinaba. Cuando llegué a su casa, mi madre abrió la puerta con una expresión de preocupación. «Javier estuvo aquí esta mañana», dijo, bajando la voz. «Está asustado. Dice que Ferrer lo está amenazando». Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «No lo sé. Se fue sin decir nada. Pero mencionó algo sobre ir a ver a Ferrer. Sabía que eso era un error. Si Javier se enfrentaba a Ferrer, no saldría vivo de allí. Aunque parte de mí quería dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones, otra parte no podía ignorar el peligro en el que estaba.
Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Inés. Javier me llamó. Está en el despacho de Ferrer. Creo que está en peligro. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Ferrer estaba perdiendo el control, y Javier podría ser su próxima víctima. Pero también sabía que entrar en su territorio sería arriesgarlo todo. Mientras me dirigía al despacho de Ferrer, recibí otro mensaje de Mateo. Las pruebas están listas. Las publicaremos mañana a primera hora. Aguanta un poco más. Pero para entonces, algo me decía que ya sería demasiado tarde. El despacho de Ferrer era una fortaleza, situado en un edificio de oficinas de alto nivel en el centro de Madrid. Las ventanas reflejaban la ciudad iluminada, mientras yo permanecía en el coche, observando desde una distancia segura. Sabía que entrar sin un plan sería un suicidio, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Javier se metía en la boca del lobo. Aunque lo despreciara, seguía siendo mi hermano. Respiré hondo, recordando todo lo que me había llevado hasta ese momento. Ferrer había manipulado, extorsionado y destruido vidas. Javier había caído en su red por codicia, pero ahora era un peón descartable, y yo era el único que podía detenerlo. Llamé a Inés para informarle. «Estoy en el edificio de Ferrer», dije en voz baja. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Entrar, sacar a Javier si todavía está vivo, y asegurarme de que Ferrer no vuelva a dañar a nadie». «Ten cuidado», dijo ella antes de colgar. Entrar al edificio no fue difícil. A esa hora, solo quedaban un par de empleados trabajando y un guardia en recepción, más preocupado por su teléfono que por vigilar. Usé la información que Clara había conseguido sobre las oficinas de Ferrer para ubicarme. Su despacho estaba en el último piso. Tomé las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué, escuché voces. Me acerqué con cautela y me escondí detrás de una pared cercana. La puerta del despacho de Ferrer estaba entreabierta, y desde allí podía ver a Javier sentado frente a su escritorio, con el rostro pálido y sudoroso. Ferrer estaba de pie, caminando de un lado a otro con una calma inquietante. «¿Sabes por qué te traje aquí, Javier?», preguntó Ferrer con su voz grave y controlada. Yo no hice nada», balbuceó Javier. Ferrer sonrió, pero no había calidez en esa expresión. «Exactamente. No hiciste nada. No aseguraste el dinero. No mantuviste a tu hermano bajo control. No cumpliste tu papel. Y eso, Javier, me molesta». Vi cómo Ferrer abría un cajón de su escritorio y sacaba un pequeño revólver. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía quedarme parado. Pero puedo arreglarlo. Dame tiempo», imploró Javier con las manos temblando. «El tiempo se acabó», respondió Ferrer, apuntándole con el arma. Fue entonces cuando decidí actuar. Empujé la puerta con fuerza, entrando al despacho. «¡Baja esa arma!», grité. Ferrer se giró hacia mí, sorprendido por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Y tú quién demonios eres?», preguntó, aunque parecía saberlo. «Soy el hermano del idiota que tienes ahí», respondí apuntando hacia Javier. «Y te aseguro que esto termina hoy». Ferrer soltó una carcajada. «¿De verdad crees que puedes venir aquí a mi oficina y amenazarme?». «No necesito amenazarte». Saqué mi teléfono y presioné un botón. «Todo lo que hemos grabado y recopilado sobre ti ya está en manos de la prensa. En cuestión de horas, tu nombre estará en todos los titulares». Por primera vez, vi una chispa de preocupación en los ojos de Ferrer. No era un hombre acostumbrado a perder el control. «Estás jugando con fuego, chico», dijo, bajando lentamente el arma. «Pero supongamos que me expongas. ¿Crees que eso será suficiente para detenerme? Siempre hay alguien más esperando para ocupar mi lugar». «Tal vez, pero tú no volverás a ser una amenaza», repliqué, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Javier, aún temblando, aprovechó la distracción para levantarse y retroceder hacia mí. «¿Podemos irnos ya?», susurró, su voz cargada de pánico. Antes de que pudiera responder, Ferrer movió su mano hacia el arma nuevamente, pero esta vez fui más rápido. Le lancé una pesada lámpara de escritorio que estaba cerca, golpeando su brazo y haciendo que el revólver cayera al suelo. Ferrer maldijo mientras yo tomaba a Javier del brazo. «¡Vamos!», le grité.
Salimos corriendo del despacho mientras Ferrer gritaba órdenes a sus hombres. Cuando llegamos a las escaleras, escuché pasos detrás de nosotros. Sabía que no tendríamos mucho tiempo. «Sigue corriendo», le dije a Javier mientras sacaba mi teléfono para llamar a Mateo. «¿Qué está pasando?», preguntó, contestando de inmediato. «Estamos saliendo del edificio de Ferrer, pero no creo que nos dejen llegar muy lejos». «Resiste un poco más», dijo. «Voy en camino con Clara. Llama a la policía. Ya tienen las pruebas necesarias para intervenir». Hice la llamada mientras descendíamos las escaleras a toda velocidad. Los pasos detrás de nosotros eran cada vez más cercanos. Justo cuando alcanzamos la salida, un par de hombres armados nos bloquearon el camino. Nos acorralaron contra una pared, apuntándonos con sus pistolas. «Fin del juego», dijo uno de ellos. Antes de que pudiera responder, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Los hombres intercambiaron miradas, indecisos. «¿Qué hacemos?», preguntó uno. «¡Retirada!», gritó el otro. Aproveché el caos para empujar a Javier hacia la salida. Salimos justo cuando los primeros coches de policía llegaban al edificio. Ferrer y sus hombres no tuvieron tiempo de escapar. La policía los rodeó, y pronto vi a Ferrer siendo esposado mientras gritaba amenazas. Horas después, todo había terminado. Las pruebas que habíamos entregado a la prensa y la policía habían hecho su trabajo. Ferrer y Ordóñez fueron arrestados, junto con varios de sus cómplices. Los titulares hablaban de una red de corrupción desmantelada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo significativo. Javier, por su parte, estaba en silencio. Lo llevé a un lugar seguro donde pudiera reflexionar sobre lo cerca que estuvo de perderlo todo. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente. «No lo hagas», respondí mirándolo con dureza. «Esto no es perdón. Es tu última oportunidad para arreglar tu vida. Si vuelves a involucrarte en algo así, no esperes que te salve». No dijo nada más.